Lo conozco de hace varios años y ha bendecido mi vida desde el comienzo. Un hombre de fe, de familia, padre y esposo ejemplar. Un hombre directo, pero con un noble corazón que no teme en expresarse. Pastorear es una de sus pasiones, así como la música y usarla para exaltar a Dios. Su vida me inspira. Es por eso que hoy tengo el honor de platicar con el pastor Abdel Martínez en La Trasquilería. Hey, hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrevista aquí en La Trasquilería. En esta ocasión estamos celebrando el primer aniversario de la Mesa de Piedra. Y para cerrar con broche de oro, esta semana estamos con el pastor Abdel Martínez. Pastor. Hola, mucho gusto. O sea, ¿eso quiere decir que me van a trasquilar el día de hoy? Así o qué onda? Es, un poquito. Ajá. No, pues gustosos de poder estar aquí y poder participar y pues felicidades. Gracias. Un año se pasó de volada. Sí. Súper rápido. Ya te iba a empezar a entrevistar yo a ti, te iba a preguntar cómo te ha ido, cómo te sientes, pero bueno, no, dejo que tú me trasquiles. Ahorita se va dando. Ajá. Pues fíjese que La Trasquilería es un espacio donde precisamente queremos trasquilar a los pastores, y esto parte mucho del concepto que tenemos al león como logo, que es el león de la tribu de Judá también, pero también tenemos a Dios como cordero, ¿no? Entonces me gustó como que hacer ese juego de palabras. ¿Y por qué? Porque cuando las ovejas las trasquilan, eso que ellas les quitan es de beneficio para alguien más. La lana sirve para muchas cosas, entonces por ahí va esta onda, pastor. Muy bien, ya entiendo ahora, ¿no? Pues trasquílenme entonces y a ver a quién podemos bendecir el día de hoy. Excelente. Bueno, pues primeramente gracias por recibirnos aquí en su casa, aquí en la iglesia. Estamos muy honrados de tenerlo aquí invitado. No, pues yo me siento honrado de que me hayan invitado. No sé cuántas veces tuvimos que posponer varias. esto, pero hoy sí se pudo, así que qué buena onda que podemos estar aquí, y de verdad es un placer que puedan estar aquí con nosotros, y con todo mi corazón espero poder ser bendición en lo que estén en estos minutos. Excelente, muchísimas gracias, y pues, ¿qué le parece? Comenzamos. Dale pues. Quisiera que nos empezara contando, pues, ¿cómo está hoy su corazón? Me gusta hacer esta pregunta. Creo que el decir cómo está nuestro corazón refleja cómo está, ¿no? Todo lo demás, cómo está su corazón el día de hoy. Bueno, el día de hoy es interesante. Fíjate que a pesar de que tenemos un título de pastores, no dejamos de ser humanos y somos igualito a cualquier otra persona. Y creo que estos días, en lo personal, porque hablo del Espíritu, yo creo que tenemos una fe bien puesta en nuestro Señor. Pero hablando de lo personal, creo que sí han sido días difíciles, con noticias difíciles, muy difíciles. ¿Me das chance de contar para que puedan saber por qué está así mi corazón en esta parte? Hace unas semanas atrás o meses atrás, vimos que algo estaba sucediendo con mi suegra, y empezamos a ver que ella empezó a bajar de peso, y no sabíamos el por qué. Ella en una ocasión tuvo cáncer de mama. El Señor hizo un milagro, quitó el cáncer, secó el cáncer. Fue un milagro impresionante. Okay. Y ahora empezamos a ver todo esto, empezamos a ver tos, empezamos a ver una bola que le empezó a salir por el cuello. Y va a hacerse un primer chequeo y le dicen que hay tumores. Entonces, ya cuando oímos tumores y hablando de ella, que ya le había dado alguna ocasión, entonces fue como, ay, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Bueno, lo difícil es que ahora, regresando este día lunes de la Ciudad de México, ese día mi suegra venía regresando también de un chequeo, y hay un tumor, no está en la tiroides, está ahí cercano. Para no hacer el cuento muy largo, pero sí poder expresar mi corazón, la cuestión es de que el tumor mide 5.9 casi centímetros, y está en una parte muy delicada. Si el tumor se extiende hacia arriba, hay una muerte cerebral y se queda vegetal. Si el tumor se extiende un poquito más hacia el corazón, cualquiera de las dos cosas, lo que nos dicen los doctores, ¡pum!, es terminal. Entonces, como humano,
esto dice, ay, ay, ay. No es fácil como humano, pero estamos súper confiados en Dios de ver, bueno, Señor, esto es lo difícil, esto es donde yo ya no puedo hacer nada como humano, donde los doctores dicen no sabemos cómo ayudarle, vamos a esperar a ver qué hacemos. Y entonces estas son situaciones que te ponen como, ay, 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 Señor, ¿cómo le hago? Porque sí confío en ti, pero sigo siendo humano a la vez, pero confío en ti. Entonces, esta es una de las razones que así, por otro lado, que es la cuestión confusa, a veces con esto de relacionar lo humano, lo pastoral, lo espiritual. Por otro lado, estamos a punto de celebrar 9 años aquí en la Alameda abierto, entonces es una alegría también de poder ver la fidelidad de Dios en todos estos 9 años. 9 años, el pastor Max fue quien abrió aquí, nosotros llegamos casi al año y nosotros vamos a cumplir 8 años. En esta semana, este fin de semana, cumplimos 8 años de haber llegado aquí y pues la Alameda, 9 años de estar abierta. Entonces, ese es mi corazón ahorita. Mi corazón por un lado es, ay Señor, y por otro lado, Dios, qué alegría porque estamos cumpliendo años acá, pero también alegría porque ver a mi suegra tan feliz, tan contenta y tan llena de gozo, decirle al Señor, pues en el momento si tú me llamas a tu presencia estoy lista y si no, también estoy lista para seguirle dando a lo que me llamas. Así es. Entonces así me encuentro, Josa, en este momento. ¿Cómo ves? Ok, muy intensa forma de empezar la entrevista, pastor. Partiendo de esto, y entiendo que el andar en fe no es sencillo y hay un proceso, ¿no? Es crecer, es literalmente ir creciendo. Para llegar a este punto yo entiendo que, como dice, soy humano y todo, pero obviamente la confianza está en Jesús y en que Él es soberano, ¿no? Pero quisiera que me cuente un poco para llegar a este punto, porque sé que es complicado y es curioso no estar feliz, pero también estar me siento muy preocupado en nuestra humanidad. ¿Cómo fue que se llega a ese punto en la vida de Abdel Martínez? ¿Me explico? O sea, sí. ¿Siempre fue así o no siempre fue así? ¿Cómo fue? Ay, qué interesante. Fíjate que cuando hablo o predico acerca de la fe, menciono esta parte y les digo, cuando pedimos fe al Señor, porque los discípulos le pidieron fe al Señor Jesús, aumentanos la fe. Y cuando le piden esto de aumentanos la fe, digo, a veces pensamos de que tal vez no va a suceder algo tan difícil, o sea, tal vez el aumentarme la fe, Dios lo puede hacer así, ¿no? De fácil, como por arte de magia. Pero cuando uno pide fe, entonces vas a vivir situaciones donde se vea expuesta tu fe. Y es lo mismo con la paciencia. Si pides paciencia, va a llegar un momento donde tu paciencia se vea expuesta y entonces tú vas a decidir si madurar en ese aspecto o no, para tener paciencia o desesperarte, para tener fe o para ser falto de fe. Ahora, la fe opera en dos maneras, una fe para bien, pero también una fe para mal. ¿A qué me refiero con esto? Una fe creyendo en el Señor y que Dios, tú tienes todo el control, o una fe creyendo todo lo contrario, de que, híjole, todo va a estar mal y ahora no vamos a tener para pagar, y tu fe la empiezas a poner en eso. Y por eso es tan poderosa. Ahora, hace rato hablaba con mi mamá y estaba haciendo una llamada con ella, y me comienza a contar, pues acuérdate, o sea, tu papá tuvo también una cuestión ahí cerebral, ella murió 2 veces, mi mamá, yo no podía nacer, era una cuestión muy difícil de que yo naciera, aquí estoy, a Dios gracias. Entonces toda la vida ha sido un reto muy fuerte, retos fuertes. Algunos saben el testimonio, una de mis hermanas, la mayor, con cáncer de sangre, leucemia. Pasé muchísimo tiempo con ella, dormía en su cuarto para ayudarla a ir al baño en las noches. Todo eso, ver el momento en que ella fallece. Pero las palabras que ella dijo antes, eso fortaleció mucho mi fe, en el sentido de que ella menciona, Abdel, si tú aguantas hasta el final, porque Satanás va a tratar de matarte, va a tratar de destruirte, pero si tú le eres fiel a Dios, si tú te consagras al Señor, si tú le dedicas tu vida a Dios, yo te aseguro que un día juntos vamos a estar alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Fueron sus últimas palabras para mí. Después, días o semanas después, ella fallece. Y yo era un adolescente. Entonces, todo ese tipo de cosas duras, difíciles, te van haciendo crecer. Y
Y tú decides si tu fe sigue en aumento o tu fe se da hacia el otro lado, ¿no? A pensar lo negativo. He pasado cosas difíciles con mis hijos. Mi hijo el mayor, una vez prácticamente se murió. Yo no estuve porque me había ido a mi casa por el medicamento. Ellos estaban en casa de mis papás. Regreso, no están en la casa. Baja mi papá corriendo y lo vi asustado como nunca. Mi papá era inexpresivo, o sea, no era muy expresivo, pero lo vi asustado. Y entonces dije, ¿qué pasó? Me dice, vámonos al doctor. Le dije, ¿qué pasó? Dice, tu hijo se estaba muriendo. Cuando me dice, tu hijo se estaba muriendo, dije, ¿pero qué? O sea, ¿cómo? Salí rápido al carro, nos fuimos y me dice, empezó tu hijo a convulsionar. Se empezó a poner morado. Y cuando se puso morado, dice, yo simplemente lo agarré sobre mis brazos y empezamos a orar y empezamos a reprender. Te está diciendo todo ese tipo de cosas. En el momento es, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo lo enfrento? Y tienes a tu papá ahí a un lado, pero ves a tu papá frágil en ese momento también. Entonces dices, no sé qué sea, sí, ¿de dónde me agarro? Y obviamente solamente tienes a Dios. Oye, llegamos ahí con el doctor ahí en el Carmen. Estaba la muchacha que cuida ahí la casa o que hacía ahí el aseo. Entonces, mis pacientes se metieron ahí. Yo me pasé, ni toqué ni nada, vámonos. Oye, cuando entro, ya mi niño sentado en las piernas de mi esposa. ¿Y qué tenía? ¿Cuál era su condición? Tuvo fiebre muy alta que lo llevó a convulsionar y dejó de respirar. Okay. Por eso se puso todo morado, porque dejó de respirar. Entonces él deja de respirar y dice, mi papá se puso totalmente frío, se puso tieso. Y entonces el doctor, cuando llego, me dice, no sé cuánto tiempo estuvo muerto, sin pulso, sin nada. Entonces, pues ya verlo respirar te dice, no juegues. O sea, mi hijo está vivo. Sí. Mi hijo está vivo. Y me pasó lo mismo con el más pequeño, estando aquí. Aquí en el templo estábamos en oración con los colaboradores. Mi esposa tenía una junta con la pastora Ruth Cano. Tenía yo a mi hijo pequeño aquí a mi lado. Él estaba viendo un jueguito en el celular. Estaba ahí con el celular. Nosotros estábamos orando. Cuando veo igual, convulsionar a mi hijo. Empezó a convulsionar. Se empieza a poner morado. Lo mismo que me habían contado del mayor, que yo no había estado. Y empieza a hacer algo muy similar con el más pequeño. Se pone morado. Deja de respirar. Lo tomo rápidamente. Yo no sabía ni qué hacer. No sabía si llamar a la ambulancia, llamar a los doctores, tenía que llamar a alguien. No lo sé. Lo único que hice fue traerlo aquí. Y pues aquí tenemos una cruz que ahorita no sale en toma. Pero aquí hay una cruz. Y lo traje aquí a la plataforma y lo acosté sobre la plataforma. Y entonces lo único que le dije al Señor es gracias por el tiempo que me lo prestaste. Tenía como 2 años, mío. Pues usted ya pensaba que... Sí, yo dije ya, este fue el momento, porque él ya no estaba respirando. Okay. O sea, él ya no había pulso y no estaba respirando. Entonces yo empecé a entregarlo delante del Señor y a decirle, o sea, ¿sabes qué? Gracias, perdóname si fui un mal padre durante estos 2 años y cacho, pero pues te lo entrego. Y pues para los que a veces piensan que Dios no habla, pues escuché su voz en ese momento. ¿Cómo? Si no habla, quién sabe, pero lo escuché. Y entonces él me dijo algo que puede ser hasta controversial, pero necesito contarlo y qué bueno que voy a tener esta plataforma para poder contarlo. Adelante, por favor. Pero él me dice, ¿por qué no soplas sobre él? Yo le dije, ¿soplar sobre él? Ajá, ¿cómo? Pero todo te lo estoy diciendo fue en segundos. Y entonces me dice, así como yo soplé aliento de vida, sopla sobre él aliento de vida. Y dije, Dios, es que es algo muy difícil en este momento. Entonces lo volví a cargar y soplo sobre él una vez, sobre su nariz. Soplo sobre él esa vez y no pasó nada. Entonces yo le dije a Dios, yo creo que te equivocaste, o sea, porque no sucede nada. Y es como si estuvieras jugando con mis sentimientos, porque es un momento difícil. No está respirando, está morado, está tieso. ¿Y en ese momento estaba usted solo? Estaban los colaboradores aquí conmigo. Ellos estaban orando, intercediendo impresionantemente conmigo. Y me dice el Señor, hazlo la segunda vez. Y entonces vuelvo a soplar sobre él y no pasa nada. Entonces ya me empecé a desesperar. Dije, Señor, o sea, no pasa nada. O sea,
¿será que es que si eres tú o será que es mi emoción? ¿Será que estoy tan friqueado, tan choqueado en este momento que no eres tú y estoy confundiendo todo el asunto? Pero lo escucho tan claro y que me dice la tercera vez. Y entonces soplo sobre la tercera vez, sobre su nariz. Soplo la tercera vez. Y cuando soplo la tercera vez, él hace esto. ¡Ah! ¡Papá! Y me abraza. ¡Pum! No, chillé aquí como niño, lloramos aquí dándole gracias a Dios. Estábamos dándole gracias a Dios y todos asustados cuando va subiendo ya mi esposa que venía de su junta. Ella no se había enterado de él, ¿no? No sé si los colaboradores, porque no recuerdo si ellos le llamaron, le mandaron un mensaje, no recuerdo qué pasó honestamente, pero en ese momento ya de ratito iba llegando mi esposa. Todas esas circunstancias, situaciones te van haciendo crecer en tu fe y afirmar tu fe en aquel que te llamó, y porque Él es fiel en eso. Y entonces yo creo que eso, ¿cómo se ve la fe o qué grado de fe tienes cuando se ve expuesta ante alguna circunstancia? Yo creo que una de las cosas súper mega difíciles para mí fue la muerte de mi papá el año pasado. Fue otra de las situaciones demasiado difíciles, pero vuelvo a repetir, todas esas circunstancias, tú decides si seguir creyendo, agüitarte o volcarte para el otro lado y echarte para atrás y tu fe ponerlo en lo negativo. Y ahí entonces, pero pues después de tanto tiempo ver la mano de Dios sobre tu vida, ver la mano de Dios sobre tu familia, pues llega el momento y dices, no puedo dejar de creer en Él. No puedo dejar de creer en Él, porque he visto su gracia, he visto su poder sobrenatural actuando, obrando sobre mí, sobre otros. Pues no puedo dejar de creer en este momento, aunque somos humanoides y en nuestra humanidad sí pega en su momento, pero yo creo que todo ese tipo de cosas, pasar por ese tipo de cosas es difícil. Y el año pasado, en mayo, nos pegó el COVID. Y el año pasado, a quien le pegó mucho más fuerte fue a mi esposa. Okay. Y entonces, no sé por qué, pero hay color morado y el ponerse morado a las personas como que no es muy bueno para mí. Pero mi hijo morado, sin respirar, etcétera. Mi otro hijo, el menor, la misma manera. Cuando nos pega el COVID, la noche más difícil de una guerra espiritual impresionante, mi esposa se pone toda morada de las piernas, los brazos, toda morada, y estábamos orando y reprendiendo todo ese asunto, y fue una guerra impresionante. Y dije, Dios, o sea, ahora mi esposa, ¿será que se me va a ir mi esposa? ¿O que tú decidiste llevártela? Porque ya un momento fue mi hijo el mayor, en otro momento mi hijo el menor, está siendo mi esposa, y después fue lo de mi papá. Ahora está siendo mi esposa. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con lo que me está pasando, con lo que está sucediendo? Pero increíble es Dios, que nos empieza a llamar gente. Me empiezan a llamar gente, algunos en la madrugada, otros amaneciendo. Tuve una guerra bien fuerte por ustedes, vi un espíritu de muerte sobre ustedes intenso. ¿Cómo están? Entonces era, wow, hay alguien que estuvo guerreando conmigo sin saber lo que estábamos pasando. Gente de Michoacán, gente de otro lado llamándome. Diciendo, tuve una guerra bien fuerte, vi un espíritu de muerte que estaba queriendo matar a tu esposa. Y dices, ¿cómo voy a dejar de creer en Dios? O sea, no juegues, le está diciendo a otros cuates que nada que ver y que están en otra parte de la república, que estén orando por mi esposa o que me ayuden a hacer fuerza ahí en la oración. Entonces, bueno, y lo de mi papá, digo, bueno, Dios, es tu decisión, entonces, ¿cómo me voy a poner en contra de lo que tú anhelas, lo que tú deseas? La cuestión de fe es, él ya se fue, yo me quedo, ¿qué voy a hacer? Y entonces, yo creo que todas esas situaciones, Josa, la pregunta que me hiciste, y entre algunas, ¿no? Yo creo que las más pegadoras, pero pues hay muchísimas, y eso es lo que ha traído Abdel Martínez hasta el día de hoy. Pero ¿cómo no creer, no? Sí. ¿Cómo no creer? Hay una canción que es reciente, dice que es tan bueno como para no creerlo, ¿no? Así es. Y yo creo que si nos enfocamos tanto en lo malo, o sea, puede que nos lleguemos a cegar, ¿no? Pero es que Dios, por ejemplo, esta situación, pero también dices, pero es que esto me hace ver que Él tiene el control de todo, ¿no? Es correcto. Ahorita mencionaba a la pastora Débora, que es su esposa. ¿Cuánto tiempo tienen ya juntos?
Mira, mi esposa es la buenísima para las fechas. Y qué triste que no está aquí. Buenísima para las fechas. Ella, cuando nos conocimos, ella tenía 14 años. Y yo andaba en mis 18 años. Ahorita yo estoy a punto de llegar a los 41. Qué bueno que me preguntas. 17 de diciembre es mi cumpleaños. Ella tenía 14. Yo tenía 18, no recuerdo en qué año más o menos, pues hagan cuentas, ustedes son buenos para matemáticas, y desde ese tiempo hasta la fecha de conocernos, ella lo explica bien bonito con los números, porque dice, tenemos tantos años de llevar una amistad y tantos años de casados. Y entonces eso me gusta mucho como lo dice mi esposa. No soy mi esposa, perdónenme, creo que estoy arruinando el momento, pero han sido muchísimos años de amistad. Mi esposa dice, a pesar de que estamos casados, dice, creo que más que nada seguimos siendo amigos. Ay, esa frase pegadora muchas veces me hace chillar. Pero dice, creo que algo más fuerte nos une que solo el llamarnos matrimonio, que estamos casados, porque hay una amistad muy fuerte de añísimos atrás. Entonces, pues bueno, casi 41, tenía 18 cuando la conozco, entonces ha sido una amistad muy, muy fuerte, a pesar de que nos peleamos por 5 años, pero no lo dije. Entonces, así ha sido. ¿Se puede saber eso o no se puede saber? No sé, ¿quieren rating? Lo podemos contar. ¿Cómo ven? Le damos. Qué bueno que preguntan y qué bueno que dicen que sí, entonces, para poder contar. Nada, es que fue una etapa muy difícil. Vuelvo a repetir, seguimos siendo humanoides, entonces mientras seamos humanos, tenemos la oportunidad de regarla. Yo entré al Instituto Bíblico. Ella entró a la universidad. Entonces fue un momento difícil, donde peleamos, no fue la menor manera de cortar una relación o de decir vamos a esperar. Entonces no supe cómo manejar el asunto y eso nos llevó a un enojo grandísimo, un enojo grande por no saber cómo manejar esa situación y en ese momento no tener un consejero. ¿No? En ese momento no tener un consejero a quien preguntarle, oye, ¿cómo le hago aquí? Entonces te avientas a la vida a México pensando que es lo mejor y sopas que fue lo peor. Fue lo peor. 5 años peleados, trabajando en el mismo centro de fe en Villagrán y nos sacábamos la vuelta durante 5 años. Durante 5 años, pero trabajábamos juntos. Hacíamos viajes de misión juntos, ministrábamos juntos, pero peleados. O sea, era una relación media extraña en esos 5 años. Después, yo dije, ay, ¿para qué le pienso? O sea, yo sé quién es, porque de esas veces que todavía yo preguntaba al Señor, ¿quién será? O sea, de verdad, ¿quién será? Y el Señor era como, me acordé de ese morenito que... No, y ya traigo el color, o sea que sí lo puedo hacer. Era como el Señor como diciendo, pues qué onda, pues si la tienes ahí, solo que tú... No sí, o sea, tu orgullo es quien no te hace ver que ahí está. Entonces, ya había pedido perdón no sé cuántas veces, pero fue un encuentro, como le llamábamos antes, en un encuentro, y ahí insistentemente era la última administración con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, ve y pide perdón otra vez. Y yo, otra vez, perdón, ve y pide perdón otra vez. Entonces yo fui, le pedí perdón esa ocasión por las circunstancias que habíamos vivido, etcétera, etcétera. Y entonces ella habla con mi papá para irse al Instituto Bíblico. Entonces empezó a trabajar en la iglesia y en el templo en Villagrán 3 meses de tiempo completo antes de irse al instituto. Entonces empezamos a trabajar juntos en la iglesia, ya nos veíamos todos los días, prácticamente casi todo el día. Ella fue a dejar unas cosas de la solicitud al Carmen, a la escuela bíblica, y entonces muy inteligente yo, y les dije, yo les doy un ride para allá, y yo las llevo, hermanas, para que lleven su papelería, y yo las regreso, ¿no? Bien, tranquilas. Sí, ya sabes, uno con el discernimiento y dejándose guiar por el Espíritu de Dios en ese momento.
Entonces la otra hermana dice, ¿saben qué? A mí déjenme aquí porque yo necesito ir por mis cosas porque teníamos velada. ¿En serio, en serio, en serio? Sí, aquí déjenme, yo me voy al rato nos vemos en la velada. Entonces le digo a mi esposa, en aquel momento no lo era, le digo, oye, te invito a comer. Y me dice, ¿seguro? Ella todavía como extrañada, ¿seguro? Le dije, sí, te invito a comer. Nos fuimos a comer esa ocasión. Y mientras estábamos en la charla, no sabía ni cómo, yo le estaba dando vueltas y vueltas al asunto. Yo quería ver cómo si iniciábamos otra vez la relación, pero le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Y estábamos en el restaurante cuando ella agarra mi mano y me aprieta fuerte y me mira fijamente a los ojos y dije, ay, Dios bendito. Y entonces me dice, Abdel, solo dime una cosa, pero así apretándome la mano y el mesero pasaba y dije, ay, señor. Y me decía, solo dime una cosa, ¿me amas? ¿Sí o no? Sí, sí te amo. Dice, entonces para mí no hay más. Dice, nos amamos y se acabó el asunto. O sea, a ver, espérame. Nada, entonces vamos a hacer 2 partes o 3 partes si quieres. 5 años de no hablarse, de no convivir ni nada. Y luego se dicen que se aman. Sí, es ¿Cómo que... estuvo esa onda? Híjole, no anda por ahí mi esposa, no me vaya a regañar por estar... Nada, no es cierto. Nada, es algo que contamos mucho cuando estamos hablando acerca de noviazgo. Y muchas veces contamos esta parte de la historia. Es que por un lado, ya cuando ves lo individual, mi esposa dice, es que yo sabía que eras tú y el amor pues nunca dejó de ser para contigo. A pesar de que estábamos el orgullo fue lo más grande. El orgullo fue lo más grande, como reconocer que sigo amando a la otra persona que probablemente me lastimó, pero le sigo amando y estoy convencida de que es él, en mi caso, convencido de que es ella. Pero por el orgullo era la cuestión de no hablar, de no decidir. Que él venga o que ella venga. Exactamente, o sea, era un orgullo muy, muy, muy fuerte y como el no querer ceder, pero por el lado de acá ella sabía que me amaba, por este lado yo sabía que yo la amaba. Entonces por eso parece como tan extraño, pero realmente había ya algo muy fuerte, muy unido y obviamente yo veo hoy en día y digo, no, obviamente era mi esposa, o sea, ¿por qué voltear a otros lados cuando era aquí? Dios había preparado esto y obviamente sin mi esposa tampoco podría llegar a donde estoy en este momento. Es una intercesora impresionante, Dios la usa impresionantemente. No te lo estoy diciendo porque sea mi esposa, sino porque realmente es algo que yo veo precisamente en ella. Esa es una pregunta que quería hacer, ¿cómo se complementan ustedes dos? ¿No? ¿Cómo es lo que a lo mejor usted... ¿Es algo que le ayuda a ella o ella a usted? ¿Cómo es? Sí, es que es impresionante. Cuando ves tú el verso en Génesis donde dice, y serán una sola carne, pero antes dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y casi siempre los varones nos agarramos como, tú eres la ayuda. O sea, tú eres la ayuda para mí. Pero a veces no es como, ¿y yo seré ayuda para ella? Okay. Sí. Pero nos agarramos mucho de ese verso solo para decir, tú eres la ayuda para mí, o sea, ayúdame a cumplir mis sueños, pero yo cómo ayudo a cumplir los de ella, o a que ella pueda, en fin, ok, voy a lo otro. Y serán una sola carne. Y es impresionante cuando puedes llegar a ser uno solo con tu cónyuge, con tu esposa, y ver en los dones que ella es fuerte y los dones que tú eres fuerte, o en los dones que tú operas, ¿no? Entonces, siempre que estamos ministrando juntos, yo sé el ministerio de mi esposa y sé los dones de mi esposa, y muchas veces cuando estamos ministrando, orando por alguien, a veces yo estoy orando y le digo, ¿tú estás viendo algo? ¿O estás escuchando algo acerca de la persona? Porque mi esposa, Dios la usa enormidades hablando de la ciencia, y tiene una ciencia muy, muy aguda. Y entonces a veces yo no lo tengo a veces tan agudo como mi esposa, y tú ves algo sobre la persona y me dice, estoy viendo algo. Entonces, bueno, es tu turno porque tú tienes que hablar, porque yo no tengo nada, yo no veo nada. Entonces es momento de que tú lo hagas. Y es la manera en que muchas veces lo hacemos, en que estamos ministrando y ella está tomando este tiempo, ella está haciendo algo, ella está operando en algo, ella está obrando algo. Entonces esto para mí es como saber, ella es mi complemento, porque en esto que sé que no soy muy fuerte o que no son mis dones fuertes, sé que mi esposa son los dones fuertes. Ajá. Y entonces esa ha sido la manera de que nos
complementamos. Entonces también lo interesante es de que a veces mi esposa dice, ya dejé de ver, es tu turno. ¿No? O sea, yo ya hice lo mío, te toca a ti. Entonces es la manera y es bien padre porque es ser uno solo, o sea, es ser uno solo, nos entendemos a la hora de ministrar, o a veces simplemente con la mirada o las cejas, ya sabemos, ¿no? Ya sé, necesita esto, o vamos a orar por esto, o esta cuestión. Claro. Entonces es algo muy, muy, muy padre, la verdad. Y eso que comentó ahorita de el ver que sí era ella, ajá, eso está bien bonito, ¿no? Es como ver, bueno, no sé cómo ustedes como que no me veo con nadie más, ¿no? O sea, no. En su caso es como, en ese tipo de situaciones, como, no sé, trato de ponerme como en su lugar. ¿Quién más me podría ayudar a hacer esto a lo mejor, no? O sea, no había nadie sí, más. Sí, mi esposa lo dice de esta manera. O sea, habían muchachas mucho más guapas con quien pudiste haberte casado. Y a veces es donde yo respondo, sí, pero no tienen lo que tú tienes, hablando del espíritu. Y le digo yo lo mismo, o sea, habían chavos mucho más guapos, güeros, altos, ojo azul, billete verde, o sea, y yo acá solo un azulito y del cuate que se peina de ladito y todo el rollo, nomás traigo eso. Digo, pero, pues, ¿qué más? O sea, era Dios uniéndonos desde ese entonces. ¿Me vas a contar de cómo la conocí o no? Tenía tiempo yo de no estar asistiendo a la iglesia, esas veces que el hijo del pastor entra en la depre y todo ese rollo. Y el templo quedaba enfrente, o sea, la avenida, vivíamos aquí, cruzabas la avenida y estaba el templo ahí en Villagrán. Yo tenía como 3 meses que no iba para nada. Después de mucha guerra intensa, porque obviamente Satanás me quería matar, tuve una victoria y entonces ese día jueves era el primer jueves que yo iba al templo después de como 3 meses. Voy, como son 2 plantas, los que conocen ahí Villagrán son 2 plantas, y en la planta de arriba está la consola del sonido. Yo me fui y me puse allá, y de hecho estaban como apagadas las luces de allá arriba. Entonces 3 meses sin buscar bien a Dios y hablar muy poquito con Él, pero según llega la adoración, y me sentía bien falso yo, porque llega la adoración y, oh Señor, me dije, no juegues, tienes tiempo que ni buscas a Dios, pero está bien, dale. Me hablaba yo a mí mismo, ¿no? Impresionante, Josa, porque con los ojos cerrados, sintiéndome bien falso en el momento, y entonces oigo una voz tan audible que me dice, abre tus ojos porque ahí va tu esposa. Y yo, ¿qué? En eso abro los ojos y toda la familia de mi esposa iba entrando. Y era la primera vez que esa familia llegaba al templo. Okay. Ellos nunca habían ido a Villagrán. Llegaron por primera vez, esa vez fue la que llegaron al templo. Y entonces oigo esa voz, abro los ojos y veo a la familia llegar. Y dije, esto me asustó porque ¿cómo escucho la voz? Van pasando, yo no sabía que ellos iban pasando. Entonces yo dije, necesito verla, porque la vi de espaldas, o sea, necesito verla porque no la vi, ya escuché una voz. Oye, me puse como mi papá ahí en la orilla despidiendo a toda la gente después de 3 meses que no iba al templo. Y toda la gente, ¿quién es? Sí, no, déjate un hermano, híjole, es que ya venía la familia para acá. Y entonces llega uno de los diáconos y me dice, Abdelito, ¿cómo has estado? No te habíamos visto. Y en eso que él me agarró, la familia de mi esposa, toda la familia se fue por el otro lado. Okay. Salió por el otro lado y entonces yo, sí, hermano, no, bien, bien, sí, si quiere, luego le platico. Salgo corriendo y ya se habían subido a su carro. Y ya no la vi. Entonces dije, espero que vengan el domingo. Y el domingo, oye, ahí estaba yo. Y ya después la vi. Y nada, yo la vi. Me gustó porque hay 3 cosas interesantes acá. Esto fue algo que me dijo mamá. Dice, o sea, hay 3 cosas, Abdel. Una, te tiene que gustar, porque te tiene que gustar. Físicamente, todo tiene que gustar. Vas a empatar con ella en tu alma. Va a ser muy semejante a ti, esto, lo otro. O a veces va a ser todo lo contrario. Pero en tu alma te sientes bien. Porque ves, estas bromas le gustan, esto es muy similar, esto está bien padre que haga ella. Mi esposa dibuja, ay, no, es que tiene muchas cosas mi esposa. Y entonces dije, dije, esa es otra parte. Y luego lo tercero, me dice, y vas a empatar en el espíritu con ella. Entonces lo primero fue que me gustó, hablando de lo físico y esto y lo otro, platicando con ella, pues fue el alma.
Dije, o sea, compaginamos en muchas cosas. Y después de ver cómo buscaba con intensidad a Dios, con intensidad, con mucha intensidad buscaba al Señor, dije, wow, o sea, todas las que yo había conocido no buscan tan intenso como esta chica, o sea, está loca, la verdad, está loca, está zafada, pero esto me gusta. Y entonces fue así fue como la conocí. Inmediatamente fui a conocerla y todo el rollo, y de ahí empezó nuestra amistad. De ahí empezó la amistad. Después fue ya el pedir permiso para poder ser novios, porque hay que pedir permiso. ¿En serio? Para poder hacerlo. ¿No lo pediste? Bueno, al menos llevaste una Pepsi y algo así para la familia. Bueno, pero fue algo así, a grandes rasgos. Y aquí estamos ahora. Y aquí estamos Después de tantos ahora. años con 2 hijos. 2 hijos. ¿Cómo ha sido ahora tener a sus chicos? Que ahorita lo vi, está ya practicando el piano. Ya está. Sí. No, es que es un goce, la verdad. La verdad es de que son traviesos, muy, muy traviesos. De hecho, no sé por qué hay tanto silencio. No sé si los amenazan o no, qué. Pero son traviesos. Pero me gusta algo que le pedíamos a Dios antes de que ellos nacieran. Señor, que no sean quietos, porque no sé qué haría yo o mi esposa si ellos fueran quietos, o sea, que ellos le den. Entonces, cuando sale el primero inquieto, dije, híjole, pues así lo pedimos, ya ni modo. Y luego nace el segundo, todavía el doble que el primero de lo inquieto, todo el rollo. Ese cuate no puede estar viendo una caricatura o una película así, sentadito, comiendo palomitas. O sea, el tipo está saltando, está jugando, está corriendo y está viendo la película. Y hace todo eso viendo la película porque no puede estar quieto. Ajá. Pero veo que es un diseño padrísimo de parte de Dios para ellos en cuanto a lo que los ha llamado y por lo cual están acá. No les gustaba casi nada de la música, casi nada. Gracias a la escuela ahí donde están empezaron, mi hijo el mayor con la música, nos dijo, quiero aprender saxofón. Y yo dije, ¿qué? ¿Quieres aprender saxofón? Si no te inclinabas por absolutamente nada, ¿quieres aprender saxofón? Saxofón. Y jale, dije, bueno. Y antes de que falleciera mi papá, hablando con él, le estaba yo dando testimonio. Le digo, ¿y cómo ve? Le digo, Sabdi quiere aprender saxofón. Mi papá peló así los ojos. ¿Saxofón? Y me dijo, siempre he querido que alguien en la familia toque el saxofón. Órale. Y le dije, le digo, yo no sabía eso. Dice, de verdad, es mi sueño que alguien en la familia toque el saxofón. Se paró ahí en su cuarto, abrió el closet, tenía ahí como una cajita fuerte, y se fue directo a la cajita, y ya me asomé yo para ver si alcanzaba a verlo. Nada, no es cierto. Y saca un dinero y nos lo da y dice, para que le compren un saxofón a Sabdi. Y entonces fue impresionante porque el maestro que le estaba dando clases de saxofón, un día que yo fui ya a recoger a mi hijo, el maestro tenía 3 saxofones ahí. Le digo, oiga, mister, ¿y estos? Dice, los estoy vendiendo si a alguien le interesa. Entonces pregunté por uno y no, eran muchos miles. Dije, no me alcanza. ¿Y este? No, pues este lo tengo en tanto. Y dije, también excede un poquito. Le digo, ¿y este? Me dice, tanto. Y era la cantidad exacta que me había dado mi papá. Dije, se lo compro. Me dice, sí. Le digo, pero permítame ir a mi casa. Le digo, está aquí en mi casa. Le digo, yo vengo. Le digo, pero de verdad, sí. Le digo, o sea, vengo y se lo compro. Entonces me esperó el mister hasta que yo llegué y le di. Y dije, wow, no puede ser más que Dios que esté propiciando este asunto. Claro. Y alguien más, Gerardo Huizar, quien toca el saxofón, me lo topé ahí en el colegio también. Y me dice, hombre, si aprende tu hijo también piano, le va a servir bastante para el saxofón o para tocar saxofón. Entonces hablé con mi sobrino Tanay y le dije, oye, ¿cómo ves? Si le comienza a dar clases de piano a mi hijo. Y entonces, antes de la pandemia, empezó a aprender las dos cosas, tanto el saxofón como el piano. Suspenden clases de saxofón por la pandemia, entonces solo se está enfocando ahorita en el piano, pero ahí anda, y el más chiquito está en la batería. Señalo porque no ven, pero allá está la batería. Ahí está la batería, y en el colegio se metió al taller de, no recuerdo cómo se llama, ukelele o ukulele. Uno de esos. Creo. Algo así, músico, y ni sé cómo se pronuncia, está bien, perfecto. Pero eso también está aprendiendo el más chiquito, entonces ahí andan enfocados también en la música. Entonces somos una familia músico-pastoral, no sé cómo llamarle, o algo así. Y pues ahí van mis chavitos creciendo y son una bendición enormemente.
Gracias a Dios. Esto de familia músico-pastoral, lo acabamos de inventar aquí. Digo, es una bendición, ¿no? Pero también, como le explico, vemos que es algo que de cierta forma se heredó, ¿no? En este caso, de su parte, porque pues su familia todos están metidos, ¿no? En esta onda. Quisiera, pero antes de platicar de eso, Sí. vamos a hacer un jueguito. Ay. Dale. Dale. Este se llama ¿Cuál es el Fab? ¿Cuál es el Fab? ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el Ah, Fab? ok. Entonces, yo le voy a decir el concepto y usted me tiene que responder así lo primero que se le ocurra. ¿Va? A ver, échale. El primero. ¿Podemos hacer un cáliz o qué? Sí, por ejemplo, el primero. Va. Libro bíblico. El Fab. Ujú. Ay. Santo Jesús. No, espérame, dame chance, hermano. Es que... Diría Génesis. Génesis, perfecto. No hay que dar explicaciones, nada, nomás Va. hay que decirlo. ¿Va? Ya en los comentarios hay que nos pongan. Excelente, Génesis. ¿Serie o programa de televisión? ¿Serie o programa de televisión? Creo que no tengo una. Si no hay, pues no hay. Híjole. Hay una que vi con mi esposa y que se llama Anne with an E. Ya, sí. Esa, Ajá, yo ok. creo que esa. Sí, mi mamá también la ve. Ay, ¿es de más llorar, grandes? no. Ah, bueno. No, es de llorar. Sí, y es eso, una ¿no? onda así. Es que mi esposa tiene temperamento melancólico y yo tengo también temperamento melancólico. Yo soy sanguíneo melancólico y mi esposa es colérica melancólica. Entonces, por ese lado de melancolía, como que nos Ok. unimos, a veces y lloramos Sí. juntos. Es como, ay, se le pintó el cabello. Pobrecita. Sí. ¿Banda o grupo cristiano favorito? ¿Cantante? Híjole. Es que no sé ni cómo se llama, pero el grupo sí, el Chico de Tercer Cielo, es uno de me gusta mucho cómo canta. Eso en latino, en español, y yo creo que algo así gringo, Israel Houghton and New Breed, yo creo que son como referencia. Perfecto. ¿Algún youtuber o canal que le guste ver en YouTube o no usa YouTube tanto? Fíjate que casi no, pero a mi hijo le gusta Luisito Comunica. Ok. Entonces un chino ahí. Indirectamente lo ve. Sí, indirectamente lo veo. Yo hasta pensé que era mi primo Asiel haciendo algo, pero no, ya desde Se reojo parece, pero no. vi que era otra Ajá, persona. Sí. Una iglesia local que no sea Alameda. Jale, oye, ¿por qué pones ese tipo de preguntas? Ojo, no significa que, es mi favorita, no es como que, mira, esa iglesia. Son cuates, son camaradas. Que sean camaradas. Pues el cielo, El cielo. así se llama, sí. Excelente. ¿Alguna cuenta de Instagram? La mía. O No, de que o sea siga. que, me gusta ver los posts que hacen algo así. Híjole. No sé, a veces creo que a uno de los que sigo es a Fermín Cuarto, ¿Ok? en Insta. Pastor Ahí Fermín. sí. Excelente. De hecho, el día de ayer, en el Rincón de Pensar, hablamos de el libro de Fermín. No, Qué excelente. Perfecto. ¿Un predicador? Predicador. Es que ahí sí tengo varias referencias. O Pero uno que esté en el top, aunque no sea el favorito, porque de repente es difícil poner cuál es el número uno. híjole, es que es que en cuanto a que es novedoso, Dante Gebel, que es alguien muy novedoso, no, pero yo creo que una de mis referencias mayores es mi papá, la verdad, Perfecto. la Excelente. verdad. Un plato de comida. Plato de comida, sencillo, milanesa de res con arroz, con sus papas fritas. Y ya, eso una, y tacos de arrachera, tacos de harina con aguacate, así, bueno, ya. Ay, sí. Y por último, un país que no sea México. Colombia. Colombia. Excelente. Oye, ¿cómo hubieron unas que sí fueron así de rápido, no? Sí. Y otras sí me dejaron dudando. Hablábamos de la familia Ok. y quería que me empezara a contar un poco. Ya hablamos de su propia familia, pero quisiera que, inclusive ya comentábamos algo de su mamá, del pastor Samuel. Cuénteme cómo fue el hecho de ser un hijo de pastor y pasar todas estas cuestiones, ¿no? Es que a veces yo no quería estar, o mis hermanos, etcétera. ¿Cómo fue?
Bueno, muy rápido. Pues mi papá fue alguien muy estricto, muy, muy estricto con nosotros. Cuando salían, nos llevaban a todos sus viajes cuando se podía, pero ya sabíamos, porque mis hermanos obviamente mayores, ellos ya habían tenido sus años de experiencia, pero a donde quiera que llegábamos, mi papá pasaba a toda la familia a cantar y a decir un versículo, por lo menos 2 versículos. Eran 2 cantos y 2 versículos por lo menos, a donde quiera que fuéramos. Entonces, desde chiquitos, a mis hermanos los agarró que ni siquiera sabían pronunciar bien, pero los hacía que cantaran y que adoraran a Dios desde chiquitos. Entonces, escuchas grabaciones en cassette. Escucho yo grabaciones y yo, ¿quién es él o quién es ella? Mira, pues es tu hermana Gloria o es tu hermana Nancy. Ni pronuncian bien y ya estaban tratando de cantar y se oye mi papá con la guitarra y enseñándoles el canto y todo eso. Entonces, el estar hasta el frente era mi papá estricto. Si están enfrente, silencio y ponen atención. El que se pare, ya saben. Y lo que ya sabíamos es que era la casa, eran 3 cinturonadas llegando a la casa. Y aprendíamos. Y entonces, si empezábamos a jugar y todo el rollo, mi papá tenía algo muy característico, que es que levantaba su ceja izquierda. Yo no puedo. No alcanzo a hacerle una onda así como lo está haciendo ahorita Josa. Yo no puedo, no le hallo qué onda. Pero mi papá, cuando ya veía el asunto, que nos parábamos o jugábamos o nos poníamos inquietos, se nos quedaba viendo, levantando su ceja. Cuando veíamos la ceja izquierda levantada de mi papá, ya sabía que... ¿no? Ahí la onda. Cuando no veíamos, porque se nos olvidaba por X o Y, llegando a la casa, ¡pum!, los 3 cinturonazos, ¿no? Y fue algo también muy padre de mi papá, que su disciplina nunca fue enfrente de la demás gente. Siempre fue llegando a casa en lo secreto. En lo secreto, que después lo hacíamos público de tanto grito que pegábamos. Pero, no, pero esa fue parte de la disciplina de mi papá. Entonces, obviamente Satanás sigue siendo diablo y es diablo y va a tratar de tumbar hasta no verte realmente muerto, o ya sea literalmente o espiritualmente muerto. El diablo es puerco, dijo un poeta. Sí, entonces es una lucha bien fuerte, y es una lucha muy fuerte que tal vez a veces cuando no estás aquí no se puede entender. O no sé, por más que algún hijo de pastor lo pudiera explicar, probablemente alguien más no lo llegaría a entender como tal, porque no ha estado allí como tal. Pero es una lucha muy fuerte, es una lucha muy, muy, muy fuerte. Yo creo que fue la única ocasión que fue de esa manera. Yo creo que fue la única ocasión que fue de esa manera. Yo intenté hacer infinidad de cosas, pero por temor a Dios nunca lo llegué a hacer. Los llegué a pensar, lo llegué a planear, hacer algún tipo de cosas. En este caso era obviamente pecado, pero nunca pude hacer ese tipo de cosas por ese temor reverente y siempre recordar la enseñanza de mis padres. Y si en algún momento llegué a hacer, era sentirte fatal, o sea, fatal por lo que había sucedido. Y después cuando yo vi y leí aquella historia de David, cuando él falla al Señor y llega el profeta Natán y lo confronta y le dice, bueno, tú eres ese hombre, entonces hasta tu 3ª y 4ª generación va a pagar por tu pecado. Oh, eso me hizo temblar, porque dije, este es un Dios justo, porque ni aún a este cuate, que fue el que él escogió y todo el rollo, le pasó el pecado. Sí. Y dijo una 3ª y hasta una 4ª generación. Entonces yo dije, Dios bendito, si yo peco, o sea, yo no quiero tener una maldición sobre mis hijos hasta una 3ª y 4ª generación. Entonces eso me hacía muchas veces patinar, muchas veces pensarlo 2 veces lo que ya había, según yo, fraguado, pensado, hacer, fue eso. Pero yo creo que mucho tiene que ver la disciplina de mis padres y muchas ocasiones de madrugada escuchar a mi mamá orar por nosotros. Eso era muchas de las cosas que te decía, ¿no? Y obviamente el Espíritu de Dios, ya cuando lo escuchas y tienes una amistad con Él que te dice, ¿en serio lo vas a hacer? ¿En serio piensas hacer esto? No, sí pensaba, pero ya me estás hablando y te estoy escuchando. Y no, la verdad ya no. Yo creo que ya no. Sí, yo creo que ya no. Ya me hablaste, yo creo que ya no. Claro. Entonces, yo creo que por eso, yo creo que ha sido más la formación que tuvimos por mis padres y el escuchar la manera en que oraban por nosotros de madrugada.
Eso me hacía pensar mucho en aguas. Y ya cuando vuelvo a repetir, cuando empecé a escuchar la voz del Espíritu de Dios, uy, todavía mucho más intenso el asunto y no, para acá no le entro. Yo creo que esto que nos cuenta es una gran forma de ver el amor de los padres, ¿no? El saber esa responsabilidad que ellos tenían sobre ustedes, ¿no? Como que es que tengo que orar por ellos, tengo que estar al pendiente de ellos. Y como lo comenta, yo tuve la oportunidad de convivir con el pastor muy pocas veces, pero pues se conocía, ¿no? El pastor Samuel. Sí. Pero a lo mejor es muy distinto, ¿no? A lo mejor como tú lo veías y el saber que, o sea, él tenía ese cuidado de ustedes en esa área, creo que... Sí, no, es que mi papá era una persona muy impresionante. No era nada expresivo, pero era tan protector. O sea, no te expresaba, hijo, te amo, eres tan especial, eres lo más precioso para mí. No lo expresaba así, pero siempre estaba, ¿cómo estás en esto? No, pues fíjese que hacías, ¿sabe cuánto necesitas? Atento. Pum. O era, ¿cómo estás en esta área? Déjame orar por ti. O sea, ese tipo de cosas impresionante. Cuando recién nos casamos y vivíamos ahí en el Carmen, lo digo así, pero nosotros los días domingos pues siempre llegábamos de madrugada a mi casa. Siempre de madrugada a la casa por el trabajo. Y pues los lunes era nuestro día de descanso. Entonces llegábamos entre 1 a 2 de la madrugada del trabajo, de la iglesia, dejar a algunas personas en sus casas y luego regresar. Y a las 7 de la mañana, todos los lunes recién casados, a las 7 de la mañana se oía que empezaban a tocar la puerta. Y me dice mi esposa, ¿alguien toca? 7 de la mañana. No sé, digo, toca como mi papá, toca la puerta como mi papá. Iba a abrir la puerta, efectivamente era mi papá. Y me decía, vamos a trabajar. Y, sí, ahí voy. Salía y me dice mi esposa, ¿quién es? Le digo, sí, es mi papá. ¿Y qué quiere? Viene a trabajar. Le digo, es que me voy a cambiar porque vamos a trabajar. Pero era una de las maneras, porque en el lugar donde rentábamos era un terreno grande, habían 3 casas. En una vivía yo, en la otra mi cuñado y mi hermana Betty, en otro mi hermano Noé y mi cuñada Guille. Un espacio muy, muy grande ahí de los terrenos, y como atrás había mucha hierba y todo ese rollo, entonces mi papá era, vamos a desmontar, vamos a trabajar. A la otra ocasión me dijo, vámonos. Digo, ¿a dónde? Al río. ¿A qué vamos al río? A traer piedra al río. Ok, vamos al río por piedra. Y empezamos a traer en su camioneta piedra, y me dice, ya mandé a un hermano y te va a empezar a ayudar, y vamos a hacer una banquetita aquí de cemento y le vamos a poner piedrita de ahí. Esa era la manera de mi papá. Y una ocasión, es una de las que más recuerdo, se me quedó la camioneta, íbamos hacia la Huasteca Potosina, íbamos a una boda, me acompañaba mi cuñada, Abby, y mi esposa obviamente, mi niño Sabdi tenía unos meses, íbamos para allá, y antes de llegar a Ciudad Valle se descompuso la camioneta en la que íbamos. Se me hizo súper raro, no le fallaba nada. Se me hizo súper raro, no sabía qué hacer. De esas veces que tú levantas el cofre, te asomas a ver qué puedes arreglar y después te dices, caray, yo no sé mecánica. No, pero de esas veces que te quieres sentir como que puedes. Y así estaba. Ya después de 1 hora dije, pues si no sé nada, o sea, no le voy a hacer nada. Nomás viendo. Y me acordé que mi papá también andaba allá en la Huasteca. Y entonces llamo a mi mamá. Y le digo, oiga, ma, ¿qué onda? ¿Cómo están? Así está bien, mijo. Le digo, ¿por dónde están ustedes? ¿Siguen aquí en la Huasteca? ¿O dónde andan? Me dice, vamos sacando la vuelta a Ciudad Valles. Ellos estaban por del otro lado y yo del otro lado. Y dice, vamos rumbo hacia Río Verde. Y ya que rápido le cuento, le digo, es que cree que se me descompuso la camioneta, pero rápido le dije. Y entonces se oye la voz de mi papá que dice, dile que ahí me espere, ahí voy, que me voy a regresar. Oh, esa voz, que tu papá te diga o que lo alcances a escuchar, dile que ahí voy. Entonces vino mi papá, llegó mi papá, él le hacía algo a la mecánica y me dice, ¿sabes qué? Esto es algo del motor. Entonces dice, llévate tú la camioneta que yo traigo, váyanse todos ahí en la camioneta que yo traigo y yo me voy a llevar esta. Dije, ¿pero cómo? Dice, así, dice, no le hace, yo me la llevo. Total, Josa se llevó la camioneta, pagó el mecánico. Esa ocasión yo no traía más dinero, él pagó el mecánico, nos llevó a un hotel,
nos hospedó ahí en una habitación impresionante. Y fui esa noche a su habitación a decirle gracias a mi papá. Me dije, o sea, gracias por estar aquí. O sea, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera estado aquí. Digo, y gracias por honrarme, porque aparte de arreglar la camioneta, digo, me está honrando hospedándome aquí como su hijo. Digo, entonces, no tengo cómo agradecerles. Y entonces las palabras de mi mamá, eres nuestro hijo. ¿Cómo no vamos a hacer esto por nuestro hijo? Sí, claro. Entonces es impresionante. Y a veces yo creo que se nos olvida que son nuestros papás, ¿no? En mi caso a veces también me pasa como que, es que ¿cómo mi papá me va a comprar algo? Es como, pues es que es mi papá y si él quiere, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, en ese caso a veces como que bueno, no me imagino cómo fue, como que no, papá, no, o no te apures, no sé, pero es como que, pues si mi papá lo quiere hacer, lo va a hacer, ¿no? Es correcto. Es que como que ya tu edad de madurez, que ya pasó la edad en que mi papá me compre cosas, Ajá, sí, ¿no? como que no puedo darle un problema. Exactamente, como que esa es nuestra mentalidad, o sea, no puedo aceptar algo de él porque más bien yo estoy ahora para darle a él, pero uno nunca deja de ser papá. Claro. Y es lo padre. Y recién el año pasado, pues el pastor parte con el Señor. Creo que a lo mejor la pregunta puede ser un poco obvia, ¿no? Pero ¿qué tan difícil fue este momento para ustedes, para usted? Muy difícil, porque como comenté, nosotros nos enfermamos de COVID en mayo y yo tuve la oportunidad todavía de ver a mi papá antes de contagiarnos y estuvimos con ellos en la biznaga. Tuve la oportunidad de convivir ahí con él, de darle de comer a una becerra que él había comprado, de estar ahí, platicar con él y presencial fue mi última charla con él, presencial. Por teléfono, después él padecía del azúcar y aparte le hacía mucho daño cuando se mojaba, cuando se empapaba y cosas así de la lluvia. Eso le hacía mucho daño y esas veces dice mi mamá que se había mojado como 2 o 3 veces y se empezó a poner mal. Empieza a poner mal, entonces yo enfermo, yo no quería asustar a mi papá o a mis papás diciéndoles tenemos COVID, porque cuando ya lo supimos, cuando fuimos a hacernos la prueba y todo eso, ya supimos, teníamos COVID, entonces yo ya tenía como 1 semana y media, 2 semanas que no veía a mi papá, cuando supimos que estábamos con COVID. Entonces yo sabía que él estaba mal, pero no quería decirles que estábamos enfermos, porque mi papá se ponía muy mal con las malas noticias por la cuestión del azúcar. Entonces, ni siquiera a mi mamá, nadie de la familia le había comentado este asunto. Y yo le llamé por teléfono y cuando yo lo escuché, él me estaba diciendo que estaba mejor, que se sentía mejor, que ahí iba saliendo de su enfermedad, siendo que yo estaba con COVID y mi esposa pues, está ahí muriéndose. Y ya cuando se nos cumple el tiempo, ya el doctor nos dice, ya pueden salir. O sea, ya no hay nada, así, asá. Y entonces mi madre me llama y me dice, oye, hijo, nos vamos a reunir el miércoles. Y viene tu hermana de allá de Zacatecas y nos vamos a reunir el miércoles. Entonces el doctor nos había dicho, y yo le pregunto, dije, híjole, es que me da miedo, yo no quiero contagiar a mi papá o lo que sea. Y él me dijo, puedes ir, pero si no, pues dale más días. Entonces yo le dije, mamá, ¿cómo ves mejor el viernes? ¿Cómo ves si mejor el viernes nos juntamos como familia y exaltamos juntos a Dios? Para esto, otra de las cosas es de que del Instituto Bíblico me habían invitado a hacer también un podcast que ellos estaban haciendo del IMC y tenía que ver con el asunto de la familia y de cómo adorar como familia juntos y una cosa así. El viernes, se queda el viernes. Ese día miércoles, bueno, ese día que me llamó mi mamá, sí le tuve que decir, es que ¿sabe qué? Porque oí que se molestó un poco. Entonces le tuve que contar, le dije, ¿sabe qué? Es que nos dio COVID, así, así, ya podemos salir, pero yo no quiero arriesgar a mi papá porque sé cómo está ahorita, no quiero arriesgarlo. Entonces, ¿cómo ves si de esta manera? Bueno, el viernes. Entonces, nadie más sabía, solo le conté a mi mamá, nadie más sabía de mis hermanos. Y el viernes yo me estaba alistando, o nos estábamos alistando para poder irnos a la casa al Carmen con mis papás y adorar juntos a Dios y después pasarme al Instituto Bíblico y hacer este programa. Y me llama mi hermano Víctor llorando. Estaba muy exaltado
Me mencionó algunas cosas muy enojado, pero las palabras que más resaltan fue: mi papá se está muriendo. Ven, mi papá se está muriendo. Entonces rápido le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo me voy. Me dice: vete, yo ahorita le digo a mi mamá o a alguien que me lleve hasta el Carmen y llegamos. Me dije: está bien. Entonces me estaba arreglando cuando recibo otra llamada y era mi hermana Betty ya llorando. Y entonces me dice: mi papá falleció. Me desplomé en ese momento. Me dice mi esposa: ¿qué? Nada, ya cuando me vio llorando, me abraza a mi esposa y me dice: vete, dale, vete. Entonces me voy, agarro la autopista por Libramiento para irme hacia el Carmen, porque estábamos cerquita. Y me fui llorando. Todo ese tramo de la autopista me fui llorando. Y antes de llegar a la última caseta, que es para salirte a la Monclova, le dije al Señor: ¿sabes qué? Ayúdame, porque voy a ver a mi familia y yo necesito estar fuerte. O sea, ayúdame, por favor, ayúdame. Mi esposa en ese momento, desde que se enteró de la noticia, inmediatamente empezó a mandar mensajes a la iglesia, a la congre, para que estuvieran orando por mí, por mi familia. Y de verdad, la oración del justo puede mucho y puede sentir la fortaleza, porque antes de llegar a la caseta, como si le hubieran cerrado a la llave de las lágrimas, y pum, dejé de llorar. Dejé de llorar en ese momento, en ese instante, y me empecé a sentir bien fortalecido, muy fortalecido, muy fortalecido. Entonces me empiezan a llamar pastores que se habían enterado ya de la noticia. ¿Cómo estás? Ya les empiezo a decir: voy aquí hacia el Carmen, ya casi llego. Pastores de Puebla, de México, empezaron a llamar. Llego a la casa, veo a mi mamá, abrazo a mi mamá. Veo a mi hermano Víctor, lo abrazo a mi hermano Víctor. Mi hermano Víctor estaba súper enojado conmigo, súper enojado conmigo. Después me suelta y yo lo vi y yo dije: este tipo me va a golpear. Entonces cuando yo veo eso, lo volví a abrazar fuerte, lo volví a abrazar porque él no sabía cuál era la razón por qué no habíamos ido a ver a mi papá. Y él estaba pensando de que la iglesia, el trabajo, no quieren venir a ver a mi papá. Entonces él desconocía esto, entonces con justa razón, ¿no? Su manera de reaccionar. Le digo a mi mamá: ¿dónde está mi papá? Y me dice: está arriba en su cama. Y dije: voy a subir. Estaba mi hermano Noé adentro del cuarto y me dice: me voy a salir para que tú estés. Todavía no había visto a mi papá, había visto a mi hermano Noé. Y dije: ay, Señor, ayúdame, porque soy bien chillón, soy melancólico. Entonces, Señor, ayúdame, porque seguro ahorita que lo voltee a ver me voy a desplomar y no sé qué voy a hacer ahorita. Pero cuando ya dirijo mi vista a ver a mi papá, cuando veo a mi papá, José, fue algo sorprendente, sobrenatural y que no puedo explicar realmente, pero empecé a sentir un gozo y una fortaleza que empezó a descender sobre mí al ver a mi papá. Y dije: Dios, o sea, gracias por este guerrero, gracias por este maestro, gracias por este predicador, gracias por este pastor, gracias por este hombre tuyo que dejó tanto. Estas fueron mis palabras en ese momento, que dejó tanto, y verlo ahorita siendo llamado hacia tu presencia. Qué gozo tan enorme de saber que ahora mi papá llegó a la meta. Tal vez no la manera en que me hubiera gustado, porque no me despedí de él, no nada. Dije: pero bueno, ese eres tú y esa es tu manera soberana, ¿no?, de hacer las cosas. Pero le agradecí a Dios y me sentí tan fortalecido. Pero eso es sorprendente, realmente es muy sorprendente la manera en cómo me sentí, y de ver a Dios obrar y operando. Pero agradezco porque muchísima gente y gente de Centro de Fe Esperanza de Amor Alameda, no porque esté aquí, sino porque realmente ellos fueron un apoyo enorme en oración y de fortaleza enorme. Y llegó el día sábado que lo fuimos a enterrar allá por la Biznaga. Estábamos ahí y pues ver a toda la gente que estaba ahí. Estábamos transmitiendo en vivo, ver toda la gente que estaba siguiéndole en vivo. Y eso te fortalece. Wow, la gente quería bastante a mi papá. Mi papá sembró tanto que la gente está aquí y nos está apoyando. Te cuento una anécdota muy rápido aquí. Mi mamá es sanguínea también, es muy bromista.
estábamos ahí, me tenía abrazada de mi brazo, ya habían bajado el ataúd, y entonces dice uno de mis hermanos, pues ya este sería el momento de quien quiera echar la rosa. Entonces me hablan mis hermanos, mi mamá, dile a mi mamá. Digo, madre, que usted primero. Yo primero. Digo, sí, que usted primero, y luego ya todos los demás. Mi mamá se acerca y me dice, pero acompáñame, agárrame fuerte del brazo, no vaya a ser que me caiga y piensen que me quiero ir con él. Y le digo, ay, mamá, le digo, hasta en este momento usted está bromeando. Porque me dijo, agárrame fuerte, no me vaya a caer y piensen que me quiera ir con él. Fue difícil, pero llegó el sábado en la noche, ya estando en la casa. Dije, ¿qué hago? Dije, mañana es culto, domingo. Dije, si mi papá estuviera aquí, ¿qué haría? Si mi papá estuviera aquí, ¿qué haría? Yo dije, no, me voy a ir a predicar. Me voy a ir a predicar. Y llegué el domingo aquí. Mucha gente se sorprendió, mucha gente no vino. Mucha gente me empieza a mandar por WhatsApp, Paz, perdónenos, no fuimos a la iglesia porque pensamos que usted no iba a ir por el momento que estaba viviendo. Y el verlo ahorita en la transmisión, que es usted el que está predicando, nos hizo sentir vergüenza por no haber ido al templo. Y dije, yo creo que eso era lo que hubiera hecho mi papá. Y voy a seguir los pasos. Entonces fue un momento duro, y saber que pues ya no tienes a ese jefe que te daba consejos, a ese hombre de Dios que oraba por ti, que impartía, a ese hombre que te enseñaba, a ese hombre que te hacía sonreír en esos momentos. Y déjame decirlo así, que se reía bien sabroso mi papá. Disfrutaba el reírse, disfrutaba el tenernos a todos juntos siempre como familia. Eso lo disfrutaba bastante. Y saber, no está, híjole, ya no está. Pero con lo que me retó mucho Dios, estando ahí para enterrarlo, fue: él ya no está, él ya terminó, ¿y tú qué vas a hacer? Sí, ¿Tú qué vas a hacer? Entonces ese fue mi reto, y por eso también sigo aquí. Sí, precisamente con esto quería ir cerrando la entrevista, ¿no? Entendemos que hay gente que nos marca un camino, ¿no? Y que a veces no imaginamos como, ¿qué voy a hacer si no está? ¿Qué voy a hacer cuando no esté? Pero llegan esos momentos y es cuando tú dices, oye, pues todo lo que me enseñó, vamos a ver si en verdad lo voy a tomar, ¿no? Y lo voy a aplicar. Es correcto. Entonces ahorita que está siguiendo la obra, la Alameda ya va a cumplir un año más. Un año más. Y pues yo veo todo esto es como un legado, ¿no? Un legado de su señor padre, que todo esto sí, y también con sus hijos y pues por las generaciones, ¿no? En el nombre de Jesús, que así sea. Me tocó a mí también, recuerdo estar en el aniversario de boda 50 de sus padres y ver todo eso, ver todo el legado, ver toda la familia, que todos en su mayoría están, si no me equivoco, están sirviendo. Están ahí estamos dentro. todos. Y yo creo que también para él fue una recompensa ver que todos están sirviendo al Señor. Vamos ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es algo impresionante, pero esa era su oración. Era su oración. Señor, que todos mis hijos te sirvan. Que todos mis hijos te sirvan. Entonces, de alguna u otra manera, estamos todos sirviendo, y todos en alguna otra parte, algunos en Zacatecas, nosotros aquí en la Alameda, y pues el resto están en el Centro de Fe Villagrán, colaborando y honrando al Señor con el trabajo y lo que se está haciendo ahí. Excelente. Y pues, antes de terminar, vamos a hacer una dinámica. Échale. Bueno, aquí estamos en el Centro de Fe Alameda, están por cumplir un año más este fin de semana y pues... 9 años. 9 años. Impresionante estos 9 años, Josa. No tengo palabras para describir estos 9 años. Impresionante ver la mano de Dios, la obra de Dios, de ver cómo almas han pasado. Solo quiero mencionar esto y nos vamos a lo que preparaste. Pero empezamos aquí y no había gente, ¿no? No había gente. Estaba bien agüitado porque veías gente y luego de repente ya veías 20 y hoy somos 20. Y dentro de 2 semanas, y otra vez somos 10. Y así y aquí sí quiero mencionarlo y quiero agradecer al pastor Timoteo Ost por sus palabras. Pero en una junta el pastor Timoteo me dijo: Abdel, ¿cómo estás? Y pues el pastor está bien grandote y me abrazó. Pues yo ahí le llegaba ahí a la cintura, pasadita la cintura, y ahí estoy abrazando. ¿Cómo vas? Y entonces le digo, estoy agüitado. Dice, ¿por qué?
¿por qué estás agüitado? Si estás en la obra, en la Alameda, ¿por qué estás agüitado? ¿Por qué estás triste? Le dije, es que no veo un crecimiento, pastor. Le digo, no veo un crecimiento, llega gente, se va, llega gente 3 semanas y uno se emociona y a las 3 semanas ya me voy, pastor. Muchos van de paso, no están ahí de planta, van de paso y esto me agüita porque no veo ya algo sólido. Y el pastor me abraza, me arrima hacia él y me dice, no, Abdel, así como él habla, no, Abdel, tú deberías de estar de lo más contento. Y yo dije, ¿qué ve el pastor Timoteo para decir debes de estar contento con lo que le estoy contando? Me dijo, tú deberías de estar bien contento porque tu iglesia es una iglesia misionera. Yo una iglesia misionera, sí tengo, o sea, ni tengo 30. Una iglesia misionera, ¿por qué? Dice, porque toda la gente que va de paso, cuando entró a la Alameda, se llevó la semilla del evangelio. Y a donde quiera que vaya, va a esparcir esa semilla. Y se está esparciendo por muchas partes, a Estados Unidos, a la Huasteca. Y me empezó a decir así el pastor Timoteo. Y yo, somos una iglesia misionera. No, ¿sabe qué? Que me siento muy bien, Dios ha obrado impresionantemente. Pero esas palabras me trajeron un ánimo muy, muy grande a mi vida y a mi corazón cuando el pastor Timoteo me dijo, deberías de estar contento porque está siendo una iglesia que está siendo misionera y que está haciendo que el evangelio llegue a otras partes cuando no usábamos mucho este asunto de las redes, de transmisiones en vivo y todo ese rollo. Entonces ese fue un aliciente para mi alma y mi corazón. Entonces, con muchas lágrimas, todos los días, José, se tenían servicios de martes a domingo. Martes a domingo, eso fue lo que nos dejó aquí el Paz Max Calderón. También agradezco enormemente. Es alguien a quien tengo que reconocer su osadía de hablar con la gente de este lugar y que por eso estamos aquí el día de hoy. Pero era llorar, tirarnos en el suelo y llorar. Todos los días de servicio era llorar y orar, pidiéndole a Dios, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces llegar a este día y recordar que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y entonces el día de hoy creo que estamos disfrutando de esto con gozo y con regocijo, celebrando 9 años en este fin de semana. Así es. Hablamos del pastor Max. Y pues sí, yo creo que hay que darle honra a quien honra merece, ¿no? La labor que se hace pues sí, es como sembrar un árbol, ¿no? Sí. Hay que seguir cuidando y regando, pero... La idea es esa, ¿no? Alguien sembró y alguien regó, pero realmente el crecimiento lo da el Señor Jesús. En este caso, el pastor Max fue usado por Dios impresionantemente para que este lugar se abriera a una muy módica cantidad, porque estamos rentando todavía. Si estás viendo esto, ora por nosotros, que nos vendan este lugar o que nos lo regalen, pues que dependiendo cómo sea tu oración de fe, ¿no? Ajá. Pero el pastor Max fue el que tuvo la osadía, la visión de este lugar. Ellos fueron quienes prácticamente abrieron acá, quienes empezaron con los servicios de aquí, y a los 9 meses de que ellos estaban acá nos mandan llamar a nosotros para poder estar pastoreando este lugar. Y a mis 33 años llegamos aquí. Yo tenía 33 cuando llegamos aquí, iba a cumplir 33, tenía 32. Fue noviembre del 2013, y en ese diciembre cumplí mis 33 años. Entonces, sí hay que darles honra a esos hombres que van delante también abriendo y que te van dejando huellas tan profundas que te dicen, dale por aquí. O sea, ya alguien pasó y estás viendo el resultado de su ministerio, alguien dejó huella, dale, son de confiar. Así que sígueles. Entonces, mis respetos para esos hombres de Dios. Y aquí estamos. Y aquí estamos el día de hoy. Pastor, vamos a hacer una dinámica y cerramos. ¿Qué le parece? Excelente. Eso se llama ¿qué le diría? Ok. Le voy a mencionar varias personas y usted me va a decir ¿qué le diría? Así rapidito. Órale. Un consejo, una frase, no sé, lo que se le ocurra. ¿Qué le diría a Samuel García? A Samuel García. Híjole. Mira, te voy a decir algo que he traído en mi corazón, por eso me río, porque estoy para empezarlo a bombardear con mensajes en Instagram, que de verdad yo no seguía nada de ellos, pero creo que firmemente fue el Señor quien me movió. Les di seguir a su Instagram, a él y a su esposa,
pero yo diría que voltee a ver a la iglesia, que voltee a ver a la iglesia, y creo que la iglesia tiene muchas respuestas para la sociedad hoy en día, pero yo creo que sería una de las cosas que, si tuviera la oportunidad de decírselo, sería eso, que él voltee a ver a la iglesia y que nosotros como iglesia estamos dispuestos, porque la iglesia tiene muchas respuestas para hoy en día en la sociedad. Perfecto. Que voltee a ver a la iglesia. ¿Qué le diría a Israel Houghton? Híjole, que si me invita a grabar con él una canción, sí le diría eso. Perfecto. ¿Qué me diría a mí dentro de 10 años? Dentro de 10 años, ¿qué te diría? Te lo dije en alguna ocasión y creo que lo volvería a hacer dentro de 10 años. No pares de hacer lo que estás haciendo. No pares de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y si miras hacia atrás y ves todo lo que lograste, hay mucho más por delante. No pares de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Perfecto. ¿Qué le diría al Abdel de 20 años? Al Abdel de 20 años. Dile que sí a esta muchacha. Sí, desde ese momento. Yo creo que al Abdel de 20 años, al de 20, le hubiera dicho: no te canses de buscar al Espíritu de Dios, porque tristemente lo empecé a buscar todavía mucho más grande. Yo pienso que si hubiera sido esa edad o antes, yo creo que serían cosas distintas para el día de hoy. Yo creo que sería eso, porque aún el buscar la presencia del Espíritu Santo a mis 20, yo creo que me hubiera librado de cometer tantas tonterías. Perfecto. Eso le diría. Excelente. ¿Qué le diría al rey David, si pudiera decirle algo? Le diría lo mismo que a Israel. ¿Cómo ves si cantamos una rola juntos? Sí. Sí, le diría lo mismo. Excelente. ¿Qué le diría a su esposa dentro de 10 años? Te volverías a casar conmigo. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo comentamos y dijimos, se celebran las bodas de plata, las bodas de oro, pero acordamos en algo y dijimos, ¿por qué no renovamos votos cada 10 años? Entonces a nuestros 10 años renovamos votos, estamos para los otros 10, que serían los 20, entonces dentro de 10 podría decirle, te volverías a casar conmigo. Excelente. Hermoso. ¿Qué le diría a Jesús? ¿Qué le diría a Jesús? ¿Por qué te fijaste en mí? Sería, yo creo que una de mis frases para él, y la segunda yo creo que le diría, me abrazas. Yo creo que esas dos. Genial. ¿Qué le diría a su papá? ¿Qué le diría a mi papá? Híjole. Yo creo que le diría gracias. Yo creo que le diría gracias por el legado, gracias por la enseñanza. Y lo dije una vez, y me dejas decirlo. Mi papá le hacía la mecánica, me trató de enseñar y no aprendí mecánica. Le hacía la carpintería y me trató de enseñar y no aprendí carpintería. Pero me enseñó a amar a Dios y lo amo con todo mi corazón. Y le diría gracias. Genial. Por último, ¿qué le diría al Abdel de 60 años? De 60 años, sigue sembrando. Diría, sigue sembrando, no pares de sembrar, porque no sabes el impacto que tiene el estar sembrando. Y al decir sembrando hablo de muchas cuestiones. Y yo creo que pastores tal vez me podrán entender si solo utilizo esa frase o esa palabra de sembrar. Yo creo que le diría eso, no dejes de sembrar. 2, no dejes de buscar, porque si llegara a los 60, yo quisiera seguir buscando a Dios con la misma pasión, y si se puede con mucha más, muchísima más. Le diría también, no pares de buscar, no pares de buscar. Excelente. Pastor, una de las razones que yo quería tener esta conversación con ustedes es que precisamente como lo dijo ahorita, hubo un momento en mi vida que yo estaba muy mal. Era un muchacho de 19, 20 años, no recuerdo. Estaba pasando por una etapa muy difícil, ¿no? Con mis emociones, con mis decisiones. Y recuerdo que usted y su esposa oraban por mí y me dijeron esto de, es algo que yo atesoro mucho en mi corazón. Sigue haciendo cosas y lo está haciendo bien, sigue haciéndolo. Eso fue en el 2018, ahorita ya estamos aquí. Empezó el proyecto, recuerdo que le envié un video, una vez que hice un video, pastor, mire lo que hice. Y bueno, aquí estamos.
Y creo que ha sido uno de los videos que ha tenido más reproducciones, ¿no? Uno de esos de los primeros. Ajá. Es impresionante, es impresionante. Y pues yo creo que es mi forma de honrar eso, pastor. Muchas gracias. De darse el tiempo de orar por mí, de estar ahí al pendiente cuando se puede. Y pues muchísimas gracias, pastor, por el tiempo y por abrir su corazón. Sé que a lo mejor son cuestiones que no siempre se hablan, pero que a veces es necesario trasquilarlos un poco. Y bueno, el día de hoy me trasquilaron. Espero que alguna de estas cosas pueda ser de bendición para algunos, para muchos. Pero si para alguno es de bendición y eso trae transformación, eso me daría mucha alegría. Me daría mucha alegría, mucho gozo. Y yo creo que es necesario ver cuando estás en una posición, como ahorita lo dijiste, alguien de tantos años, pero si regresamos y cuando alguien te dice esto y te da un consejo es porque algo vio, o algo está viendo, o algo pasó. Y cuando hacemos caso a veces del consejo, créeme, nos va a ir bien. Y por eso está la Escritura, está la palabra de Dios con consejos. No para fastidiar nuestra vida, sino para que nos vaya bien. Entonces, lo digo así para ti, Josa, no porque estemos ahorita en esta entrevista, sino realmente lo digo con todo mi corazón. Le diría eso al Josa de dentro de 10 años y lo diría: hoy no pares de hacer lo que estás haciendo, porque estás bendiciendo y alcanzando muchísimas vidas que no podrías alcanzar uno a uno. Pero estás haciendo que este mensaje alcance a miles, porque estoy seguro que al ver en tu página y al ver la cantidad de gente que estás alcanzando, es mucho, y eso es Dios, y esa es la gracia que ha puesto sobre tu vida. Y si puso ese sueño, dale, porque va a ser la manera en que muchos van a poder reconocer que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Entonces agradezco, de verdad también me siento honrado de poder estar aquí contigo y de poder celebrar este aniversario con ustedes. No, de verdad que al contrario, es un placer, pastor, platicar con ustedes siempre, y gracias por el tiempo, de verdad. No, muchas gracias a ustedes, así que compartan por favor, cuando estemos viendo, compártanlo y que mucha gente sea bendecida. Así es, compartan esta entrevista, cerramos nuestra semana de aniversario, gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente, y pues vamos por más, no se pierdan el podcast del próximo lunes, todos los lunes, y pues nada, pastor, muchas gracias. Con ganas, Dios te bendiga, Josa, bendiciones a todos. Y pues nos vemos hasta la próxima, ya sabes, si Dios nos presta internet. Bye.